Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy, con un tema cultural muy importante. Vamos a hablar de cine, pero el cine con un sentido social. Esa muestra cinematográfica que es capaz de revelar la condición de nuestras comunidades, de líderes sociales para generar nuevas sensibilidades sobre nuestro contexto. La fuerza de la imagen tiende a crear emociones. La cultura es el único camino que potencia la transformación, el crecimiento y el progreso de las sociedades. Una sociedad que no potencia sus valores, sus principios, sus tradiciones, que no exalta sus voces y que no es capaz de exhibir sus problemas para buscar soluciones, literalmente se quedará en el camino de la indignación, el rechazo y el lamento. Es hora de que todas las actividades humanas estén enfocadas literalmente a resolver problemas. Y para hablar del impacto cultural que tiene el cine, hoy tenemos un invitado muy especial. Se encuentra en los estudios de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro, el cineasta y director Euder Arce. Euder Arce, bienvenido nuevamente al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Muchas gracias a ti, Julio César, y por hacer también esa maravillosa descripción de lo que vamos a hablar, ¿no? De cómo hay una necesidad también de revelar algunas historias que quisieran a veces quedarse ocultas. Y como tú lo has dicho, la humanidad en este momento también nos está exigiendo dar un paso al frente para dialogar sobre ciertos tipos de temas. Y creo que este es un tema muy importante, sobre todo porque traza y habla de las mujeres Caribe, de las mujeres resilientes, de estas mujeres luchadoras que en toda la región del Caribe, porque no solamente son las mujeres protagonistas de esta película que están en los Montes de María, sino que esa situación les es común a toda la ruralidad, no solamente del Caribe, sino de Colombia misma, y cómo estas mujeres llevan sobre sus hombros el peso han llevado el peso de la guerra, han llevado el peso de la esperanza y han llevado el peso de la posibilidad de que se cambie la página y cómo sacan sus familias adelante en medio de estos territorios, a veces tan hostiles. Yo creo que esta película, que es una película colombo-francesa, siendo Euder Arce la parte colombiana y Phil Dularche la parte francesa, teniendo un productor francés, un productor colombiano y teniendo una directora que es colombiana y francesa al tiempo, que logra hacer un retrato profundo y maravilloso. Lisette logra adentrarse y ponerle la cotidianidad de la ruralidad del Caribe, yo creo que como no se había visto antes. Y eso es muy bello. Yo creo que este es un documental transformador, confrontante, que le permite a las personas que lo ven pues generar otro tipo de posturas con relación a nuestro campo. Nos está hablando el productor, director y cineasta Euder Arce de un largometraje que está dando mucho de qué hablar. Sara, Neida, Tomasa y las otras. Es un relato y una muestra importantísima del campesinado en los Montes de María. Cómo estas mujeres son capaces de superar el conflicto, la guerra, la situación hostil en que permanece esta región, encontrando alternativas de superación y de crecimiento. Euder Arce, cuéntenos esa experiencia. ¿Cómo es participar en un
largometraje con esa sensibilidad social que no solamente muestra el testimonio y la historia, sino que busca generar un impacto positivo en la sociedad? Yo creo que ahí hay dos vías muy interesantes. Una, eh, encontrar la dirección correcta, es decir, Lisette encuentra una forma y tiene una forma de dirigir. Nosotros habíamos hecho un proyecto hace ya un par de años en Boyacá, y ella tiene una sensibilidad y una forma de narrar la cotidianidad muy, 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 muy chévere. Entonces ya eso te da una aproximación distinta a entender cómo puede ser tratado, porque digamos, estos temas se han mirado desde muchas perspectivas, pero nosotros no queríamos, digamos, con este documental construir solamente una narrativa del dolor, sino llevar a construir una narrativa de la esperanza, como entendiendo el dolor de la mano de estas mujeres también podíamos llevar un mensaje de esperanza, y de transformación. Y claro, en ese mismo proceso, pues evidentemente son muchas las cosas que te van confrontando. Yo siempre, que veo la película, cada proyección al final, te va dejando una nueva transformación, una nueva lectura, y te va poniendo poco a poco cada vez con un grado de sensibilidad mucho más alta para con estos temas. Me parece que eso es lo alisionador de este tipo de trabajo, pues, que te permite también, llegar a las personas, y tener un mensaje que permita también como dialogar, porque yo siento que necesitamos dialogar y dialogar alrededor también de muchas cosas, como el campo, como las mujeres, sobre todo las mujeres en la ruralidad. Mujeres en la ruralidad que tienen un impacto positivo más allá de sus familias. Son madres, cabezas de familia en muchos casos, víctimas de la violencia, y generar ese tipo de información llevándola a la gran pantalla sin duda requiere un esfuerzo, un compromiso y un apoyo importante. ¿Dónde está esta película en estos momentos? ¿Dónde la pueden ver nuestros televidentes? Bueno, esta película ha tenido un recorrido muy hermoso, porque esta película se estrenó en el Festival de Cine de Cartagena el Día de la Mujer, justamente un 8 de marzo, que fue una fecha maravillosa que nos dio el festival para aperturar, una muestra. Eh, y luego eso fue en el 2019, y la película pues estaba lista para ir a hacer su circuito, y vino el universo de la pandemia. Pero el universo de la pandemia le permitió a la película viajar por todas las zonas. Esta película ha estado en India, España, México, Argentina, Perú, Venezuela. Creo que ha estado por más de 20 países. Ya tuvo su estreno en Francia, estuvo en más de 5 ciudades en Francia, y ha tenido un recorrido muy bonito, ganando 2 premios muy importantes, sobre todo en el Festival Costra Brass, que es uno de los festivales más importantes de cine político, y gana esta película este premio, que es un premio muy prestigioso. Entonces, después de hacer todo ese periplo, llega por fin a las carteleras de cine nacional, evidentemente en el circuito alternativo, a través de las cinematecas. Por ejemplo, tuvo un primer fin de semana de proyección en la Cinemateca aquí del Caribe. Está también en la Cinemateca de Bogotá, en la Cinemateca La Tertulia de Cali, está en el Museo de Arte Moderno de Medellín, está en la Sala Fundadores en Manizales, está en la Sala CISAT también en Bogotá, está creo que en una sala que se llama La Perla en Tumaco. Y en este circuito alterno, estas películas van encontrando poco a poco como su público. Lo particular del circuito alterno es que son como fines de semana en los que uno las va anunciando a la gente, bueno, tal fin de semana va a estar en Medellín, y entonces para que el público vaya, porque pues no tiene un circuito de distribución tan planchado, por así decirlo,
como pasa con, digamos, con los estrenos industriales. Digamos que esto tiene un nicho, esto tiene unos nichos que debería ser finalmente todo el público, porque yo creo, lo que siempre he creído es que todos los colombianos deberíamos siempre que sale una película colombiana cartelera, ir a ver y apoyar nuestro cine, ¿sí? ¿No? Creo que eso es una tarea súper particular, no porque sea una película que uno haya hecho, sino porque es una responsabilidad civil, digamos, de cada uno de los ciudadanos también, contribuir como a la construcción de imágenes que al final eso es lo que nos queda, esa es la memoria del país, y el audiovisual contribuye mucho a eso. Entonces ha estado en ese circuito. Este fin de semana está en Medellín y vamos a estar así, siempre estamos anunciando una vez salga de ahí, cuando salen fechas para Cali, luego nuevamente viene a Manizales y está haciendo un circuito. No sé si la Cinemateca aquí vaya a hacer una programación nuevamente, a meterla nuevamente dentro de programación, yo creería que sí, pero estamos muy contentos porque pues la película se está moviendo, la película ha tenido una muy buena acogida también de los medios de comunicación, de la prensa, y le ha tenido una valoración muy alta, sobre todo entender cómo el audiovisual puede sensibilizar a los ciudadanos. Cuando hicimos, por ejemplo, el estreno aquí en Barranquilla, pues es impresionante siempre que la película se proyecta al grado de sensibilidad que se genera alrededor de ella, sobre todo cuando vienen las mujeres. Por ejemplo, para el estreno vinieron estas mujeres de los Montes de María que tienen que salir desde el monte, para llegar a la ciudad y compartir con el público, seguir compartiendo su vivencia. Entonces es una película muy alisionadora y muy transformadora en ese sentido, que siempre está como conectando a la gente con esas realidades. Y esto es muy importante, conectar a la audiencia con la realidad. Habitualmente se piensa que el cine es pura ficción y que la ficción se aleja de describir el contexto, el entorno, la experiencia permanente de la gente en su vida cotidiana. Cuando un largometraje se concentra en la realidad, cuando una, un documental como este representa, proyecta la realidad y tiene una producción nacional, nos queda a nosotros la motivación de apoyar el talento nacional. Hay que romper con un mito y a partir de ahora sube la temperatura en el termómetro. Generalmente la gente piensa que la producción nacional no es buena y eso no es cierto. Si bien no tendríamos cómo competir con las grandes producciones de la industria cinematográfica, nuestro talento no tiene nada que envidiarle a las grandes producciones. Sí hace falta apoyo, respaldo, especialmente de la audiencia y también de fondos tanto privados como públicos. Hablemos de eso, Euder Arce. ¿Cómo es el apoyo, el estímulo a este tipo de proyectos? ¿Son reales, son efectivos o todavía hay mucho por hacer para motivar producciones de este corte? Bueno, el documental está en el peor de los escenarios, por así decirlo, en términos de que es muy difícil, digamos, hacer financiación de una película documental. Porque muchas veces estos temas que parece que le deberían interesar a todo el mundo, no le interesan a todo el mundo en la práctica. Y cuando digo debería interesar es que necesita una proyección financiera para poder ser expuestos, para poder ser movidos, para poder ser publicados y para poder ser contados. Pero me parece muy interesante la reflexión que haces alrededor de eso, y es que, por ejemplo, este documental, que es una producción Colombia-Francia, cómo desde ese equilibrio de dos productoras, buscamos cada uno desde los medios que tenemos, ¿sí? sumar las personas correctas para poder terminar este producto y ponérselo a la audiencia. Decías algo muy interesante alrededor de eso.
Mira que no es que no podamos competir. Digamos que las audiencias son tipos de cine distintos, ¿sí? Son tipos de cine distintos. Nuestra ficción es distinta. Nuestro documental tiene también un tono distinto porque son nuestras historias y tienen esas particularidades de tener que leerse y entenderse de esa manera. Pero no porque sean deficientes desde la técnica, no porque sean deficientes desde lo narrativo audiovisual, no porque sean deficientes desde muchas cosas. Nosotros en Colombia logramos unos productos extraordinarios. De hecho, por eso es que muchas de esas producciones internacionales llegan al país. Y todas estas producciones internacionales que llegan al país, el 85% de su talento es talento nacional, ¿sí? Lo que pasa es que el capital es distinto, ¿sí? El capital es distinto y las industrias son distintas. Entonces yo creo que hay una tarea muy chévere que es entender eso, entender lo distinto que son las industrias, pero lo importante que es que nosotros le demos la mano al cine colombiano, es decir, nos tomemos a la tarea de decir, bueno, yo cuando sale algo, mira, porque creció, por ejemplo, un ecosistema, haciendo un paréntesis musical, como el del reggaetón, porque crece en un lugar donde genera una empatía con su ciudadanía, ¿sí? Y es una ciudad como Medellín, por ejemplo, genera una empatía y a partir de sus propias audiencias, ¿sí? Es que el reggaetón empieza a volverse un fenómeno, ¿sí? Y eso lo va internacionalizando, tanto como para estar liderando ahora de la mano con otros artistas. Entonces, es también nosotros tener como esas propias audiencias. Digamos, nuestro primer circuito de exhibición debería ser el Caribe, porque nosotros tenemos que ver en el Caribe. El barranquillero debería salir a ver las películas que hacen aquí en la ciudad, debería tener ese compromiso, ¿no? Hacer ese ejercicio de consumir nosotros los productos que nosotros mismos hacerlo y consumirlos con orgullo. No todo tiene que estar en el lugar ideal, porque una industria se construye y sobre todo esta industria se construye a partir del error y el acierto, ¿sí? Porque es una industria nueva también la nuestra. Entonces creo que es un poco por ahí, y este documental tiene esa necesidad también de que las audiencias se conecten con ellos, porque si nosotros, mira, tú ves esa historia de estas mujeres que fueron desplazadas, victimizadas por la guerra, que le sobrevivieron a algo tan espantoso como algunas de ellas, como fue todo esto de la masacre del Salado, y cómo estas mujeres vuelven al territorio y son capaces de reconstruir su vida en un lugar que les causa tanto dolor. Eso es muy interesante de entender, porque nosotros también tenemos que reconstruir muchas cosas del país. Pero eso no es una historia lejana en los Montes de María, porque es que los Montes de María no están a 20 horas en helicóptero ni nada de eso. Eso están aquí a 2 horas y media de Barranquilla, a 1 hora y media de Cartagena, a 30 minutos ¿de qué? Del Carmen de Bolívar. O sea, no es la selva. Estas mujeres están adentradas en un lugar que nos es muy cercano, pero nos pareciera muy distante. La situación de esas mujeres, por ejemplo, no es distinta a las mujeres, por ejemplo, de las gardenias aquí en la ciudad de Barranquilla, ¿sí? Entonces, hay mucha conectividad en todos estos temas, y a mí me parece que nosotros como ciudadanía, que aplaudo mucho esa labor que, digamos, tú como columnista viene haciendo de tratar de generar reflexión alrededor de cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos también. Nosotros como ciudadanía tenemos que generar unos procesos de empatía y de conexión con esas realidades, ¿sí? Con esas realidades, porque al final todo lo que vemos, todos estos espejos de violencia, de guerra, todo eso también están influenciados por un montón de desigualdades y un montón de cosas que hay, ¿sí? O sea, no son fenómenos externos, y el campesino que sale y se desplaza, pues engruesa a veces los cinturones de miseria
en las ciudades grandes, y Barranquilla, que sigue en un proceso de crecimiento, pues no será ajeno a eso, y que lo mejor que puede haber para eso es que esta ciudad al final sea una ciudad que siga generando tanta prosperidad como para que la gente pueda venir a vender sus productos. Creo que como en esas utopías uno del deber ser de las cosas. Entonces, estos documentales lo que hacen es eso. Yo creo que Sara Neida Tomasa y las otras también, lo que le muestra a las personas es, oiga, hay una gente que la está pasando muy mal, le ha sobrevivido a eso, está intentando superar un espacio del conflicto. Hay que mirar cómo nosotros nos sintonizamos y le damos la mano a toda esa realidad. Es un poco lo que siento yo alrededor de eso. Importantísima esa descripción desde la experiencia, atreverse a producir séptimo arte y desde un documental, una película que narra una historia real, testimonios del conflicto, de víctimas y, como dice su aspiración, sanar el dolor desde la experiencia, escuchar esos relatos de toda perspectiva nos abren la mente a entender que el verdadero camino de una sociedad no es la división ni la polarización, sino el reencuentro y la unidad. Sanar las heridas del pasado, dejar esos traumas que la violencia sembraron en la población para ser capaces de superarlos es fundamental, esencial, si una nación quiere alcanzar el progreso y más aún posiciones de vanguardia, porque el talento de nuestra gente nos lleva a esas posiciones de liderazgo a escala regional y global. El séptimo arte, como se le conoce también al cine, desde que apareció ese primer cinematógrafo y desde ese salón indio en el Gran Café de París, ha tenido mucha evolución. Pero yo le quiero hacer una pregunta a alguien que, además de hacer cine, sabe mucho de filosofía y sobre todo de filosofía social. En materia de innovación, ¿qué hace falta en nuestro país para potenciar el talento en producciones específicamente documentales? Para que la gente no diga, es que un documental no me interesa, a mí me gusta es la acción, pero ver a una persona hablando y contando lo que le pasó y lo que lo sufrió. Lo digo porque estoy en contacto permanente con jóvenes, con estudiantes, y cuando uno les habla de un documental tienen de primera mano esa percepción. Hay que llevar los documentales a los colegios, por ejemplo, a las escuelas, para generar otra sensibilidad. Claro, es muy interesante lo que dices porque pues finalmente sabes que hay un adiestramiento de la pantalla, ¿no? Hay un adiestramiento al estímulo audiovisual inmediato hoy en día, ¿sí? Digamos al consumir historias de un minuto. Historias que intentan ser profundas en un minuto, ¿sí? Historias que te intentan hacer reír en un minuto, historias que te intentan decir lo que eres en un minuto, y la realidad es mucho más compleja que eso, ¿sí? O sea, no, esta cultura de la inmediatez, ¿sí? Del hiperestímulo visual, ha hecho que, digamos, que ciertas temáticas que te impliquen un ejercicio de concentración y de sentarte a pensar frente a la pantalla, porque ya no se piensa frente a la pantalla. El cine siempre ha sido entretenimiento, pero dentro de ese entretenimiento, como yo te lo decía en algún momento, hay opciones de entretenimiento y hay una opción de generar un tipo de entretenimiento conceptual o un tipo de entretenimiento que te produzca otro tipo de imágenes y otro tipo de estímulos. Entonces, ¿qué pasa con el documental? El documental obviamente deja de ser atractivo para la audiencia juvenil, porque la audiencia juvenil está permeada por un montón de estímulos sensoriales distintos. Pero ha pasado algo, y es que, por ejemplo, esta película tiene una anécdota muy particular que siempre la cuenta Lisette. Y es que esta película, cuando hizo una proyección especial en el colegio de ella, de donde es egresada, que es el Liceo Francés en Bogotá. Entonces ella decía, y ella cuenta siempre la anécdota, ella dijo, y cuando yo veo que están trayendo estos niños
de entre cuarto, quinto, sexto y todo eso, o sea, gente de unos muchachos de entre 12 y 15 años, pues ella dice, pues estos muchachos se me van a aburrir aquí porque no era la audiencia que sentía ella que estaba. Pues estos muchachos han entrado a la película. Son muchachos que nunca creen que el agua viene del grifo, ¿no? O sea, sale de ahí porque no han tenido un contacto distinto con la realidad. Y esta película se proyecta, cuenta Lizeth que esta película se proyecta, y hay un debate como de 4 o 5 horas con estos muchachos, pues porque evidentemente al tener la oportunidad de ver y de conectar con una realidad que nunca les ha mostrado, que no conocen, que no saben que existe, que dicen, ¿por qué esa señora tiene que ir a coger agua de un charco verde? ¿Sí? Claro, porque no cabe dentro de su cabeza hay una imagen muy particular de ahí en la película. Entonces te das cuenta que también hay la necesidad también, digamos, desde el punto de vista también como docente y de las instituciones educativas en generar un proceso de reeducación audiovisual. Yo creo que eso nos ayuda mucho. Entender el lenguaje del documental, eso es algo que como todas las disciplinas del saber, ¿sí? Necesita un entrenamiento. Necesita un entrenamiento y ese entrenamiento te lo tienen que dar desde que estás en la primera infancia hasta que llegas adulto. Seguramente si tú tienes un ejercicio de cultivar el ejercicio del documental, si en tus clases les enseñan a hacer otro tipo de narrativas, no solamente TikTok, pues obviamente estos muchachos van a crecer y van a tener una perspectiva de realidad. Entonces, desde ese punto de vista de la innovación, para volver a aterrizar a lo que me preguntabas, yo creo que lo que se requiere es buscar una manera de expandir el universo de la realidad a estas nuevas plataformas, digamos, a estos nuevos sistemas de comunicación, como el teléfono, el iPad, todo este tipo de pantallas. Debemos expandir el contenido y empezar a generar un tipo de contenido que pueda llegar a esa audiencia, ¿sí? Pero que a la vez esa audiencia debe venir también de un proceso de entrenamiento que debe recibir. No hay posibilidades que uno construya un pensamiento crítico frente a una pantalla de televisión si no te dicen y no te deconstruyen ese lenguaje. Si no tienes las herramientas puedes ir entendiendo, pero al final podemos estar sufriendo de un analfabetismo audiovisual, porque es una cultura que ha crecido sin entender los símbolos, la codificación, el color, muchas cosas que están detrás de eso. Y no es para que eso se vuelva una cátedra pesada, no, simplemente es como aprender a leer y como aprender a escribir. O sea, es un acto necesario. Si nuestro mundo vive de los audiovisuales y todo lo que la mayor fuente de comunicación es el audiovisual, pues yo creo que es pertinente que haya un entrenamiento para la lectura del audiovisual por parte de los jóvenes, y a partir digamos, del documental puede uno ir entendiendo la ficción. ¿Qué pasa cuando tú ves, por ejemplo, cuando ves Barbie? Pues tienes que tener un entendimiento para poder decodificar un montón de mensajes que hay en medio de toda esa plasticidad. Pues te están contando un mundo de muñecos, ¿sí? Pero también tienes que aprender a decodificar eso. Cuando tú ves, por ejemplo, una película como Guayabo no es simplemente una película de entretenimiento. Guayabo, detrás de esa capa, por ejemplo, de entretenimiento, tú te das cuenta lo descompuesta que está la sociedad, ¿sí? Cuando dos chicos están simplemente tratando de resolver con un teléfono cómo pican o se deshacen de un cadáver de una mujer. O sea, esas cosas no son de entenderlas a la ligera. Eso es la ficción y está ahí como entretenimiento y parece divertido. Pero si hay un entrenamiento audiovisual, te das cuenta que lo que se está diciendo ahí es que tenemos una sociedad que está descompuesta. Y el documental es un buen entrenamiento para entender, primero que todo, la realidad. Si uno no entiende la realidad,
no puedes decodificar nada de lo que le ponen en pantalla. ¿Sí? ¿Cómo vas a ver Oppenheimer si no sabes, si no tienes un background realmente fuerte de lo que es la Segunda Guerra Mundial y de lo que significó la bomba atómica dentro de eso? No por una lectura rápida de Google. No, es entender lo que significaba la guerra y lo que significa un arma de destrucción masiva, lo que te hace decodificar distinto la película. Importantísima esta aclaración porque el cine, como toda expresión artística, se enmarca en un contexto histórico. El arte es la mejor representación de la historia. Cuando uno está frente a una obra de arte de otro tiempo y cuando está frente al arte contemporáneo, al arte de nuestros días, nota automáticamente la influencia del contexto y de la historia. Lo mismo ocurre con el cine. Una producción de los años 60, más allá, años 60 del siglo XX, más allá de lo que pueda uno decir desde la parte técnica y la tecnología que se tenía en ese momento, el uso de los colores, si se podían usar colores, cuántas cámaras utilizaban en una producción. Lo cierto es que la realidad y la ficción proyectada en el cine dan una evidencia del contexto y de la época. En el caso del documental hay algo fundamental y es que el documental tiene una metodología estricta y explícitamente didáctica. El documental enseña algo, muestra algo de forma directa, franca, y generalmente estos documentales sirven para refrescar la memoria y para no dejar en el olvido sucesos que tienen una importancia histórica y que se tienen que exhibir literalmente en este tipo de producciones. Euder Arce. ¿En qué está Euder Arce ahora? Porque estamos hablando de documentales, de películas, ya nos mencionó a Guayabo, una producción que tuvo el gusto de realizar y de dirigir y que ha sido muy exitosa. ¿Cuáles son los proyectos en los que está un director de cine que tiene corazón barranquillero además? Bueno, hay muchas cosas en este momento, digamos, estamos en postproducción de 3 películas nuestras, están en este momento en los laboratorios, en distintos procesos. Creo que hay una que está pronta a terminarse y que tan pronto tengamos fecha de estreno de esa película vendremos acá a conversar sobre ella. Y hay otras películas en desarrollo, un poco para explicarle a las personas en postproducciones cuando la película se grabó y están en un proceso de edición y de montaje y todo eso. Hay películas que se logran muy fácil en la postproducción, hay películas que te puedes durar 2 años tratando de encontrar la película en la postproducción. Y el desarrollo es básicamente como ideas que se van convirtiendo en guiones, y esos guiones, cómo esos guiones se convierten en una historia suficientemente atractiva para poder conseguir un modelo de financiación y de rentabilidad para desarrollar. Pero sí, por ejemplo, las próximas 2 películas que vamos a grabar, las grabaremos aquí en la ciudad. Estoy terminando una película que estaba haciendo en Medellín, que tiene que hacerse una finalización de rodaje en Miami y ya sí vamos a estar como muy centrados, porque el año pasado estuve mucho tiempo rodando fuera de la ciudad, y digamos que estoy como muy interesado en poder estar como en la ciudad contando algunas cosas de la ciudad y seguir potencializando como esos espacios audiovisuales en la ciudad, que no son fáciles normalmente, digamos, por más esfuerzo institucional, por más esfuerzo de todo, digamos, todo nuestro sistema, al final, es un ecosistema frágil, ¿sí? El ecosistema, el mismo, tener un canal de televisión como este es una quijotada enorme, entonces
Rafa, que lleva esto sobre los hombros, sabe todo la locura que es esto. Es más, uno no sabe ni por qué uno lo hace, ¿sí? Pero alguien tiene que hacerlo. ¿Sí me entiendes? Si no, no hay televisión regional, si no, no hay cine regional, o sea, tiene que haber alguien que se dé esa pela por ese tipo de cosas. Entonces estamos como en eso, como muy enfocados en tratar de fortalecer como los espacios regionales. Por eso, por ejemplo, el estreno de Sara Neida Tomasa y los otros lo hicimos en la Fábrica de Cultura, porque también es una forma de aproximar las producciones también y todos estos espacios también para irlo combinando como con el barrio, con la gente, para que la gente tenga como acceso también a ese tipo de cosas y para lo que se construye, digamos, desde lo público, pues tenga una utilidad realmente para lo que fue diseñado. Digamos, en eso estamos muy comprometidos ahorita, en ir buscando como esos espacios y seguir trabajando por contar historias aquí dentro de la ciudad. Y hay dos proyectos que estamos ahí como cocinando chévere. Importantísimo. Ya tendremos aquí la oportunidad de conocer con mayor detalle estos proyectos cinematográficos que son producciones colombianas con influencia muy importante de nuestra ciudad y con un impacto internacional que requiere el esfuerzo, el acompañamiento, el estímulo y sobre todo el respaldo de quienes acuden a las salas de cine. Hablemos ahora del cine actual y principalmente porque cuando uno está frente a un director que sabe lo que cuesta, no solamente económicamente, sino también desde el punto de vista del esfuerzo y del trabajo, realizar una película. ¿Cómo está el cine actual en la perspectiva de Euder Arce? Y lo digo en sentido general, más allá de la cartelera. Ok, mira, yo he tenido la fortuna como de ser productor, que digamos que es como mi fuente más, la actividad donde estoy más recurrentemente, pero también dirijo en algunas ocasiones. Eh, Tengo como una mirada muy particular alrededor de lo que debe ser el cine, ¿no? Y esa mirada nos lleva a tener una lectura profunda alrededor de, uno, debe haber desde lo que nosotros hacemos, digamos, un poco para hablarte del estado actual, porque el estado actual del cine en el país, digamos, es de una crisis absoluta de audiencias. O sea, el cine colombiano está atravesando la peor crisis de audiencias que ha tenido en toda, digamos, su reciente historia. Entonces, para ti como productor o cuando estás dirigiendo, la primera reflexión es qué es lo que pasa alrededor de esa desconexión del público y las audiencias. Eso no puede estar ajeno a las realidades con las que tú te piensas finalmente, porque ¿qué pasa con esto? Las productoras audiovisuales son empresas. Tienen que pagar unos impuestos, tenemos más impuestos que un berraco, entonces hay que pagar impuestos, hay que pagar un montón de cosas. Y tienes que entender cómo logras mantener a flote una empresa, ¿sí? Que era lo que te decía, por eso te decía que era una quijotada, porque cuando no hay unas audiencias, pues cada vez que hace más difícil, digamos, generar una producción. Entonces yo estoy buscando siempre, con todo lo que hemos venido haciendo, como encontrar nuestras propias audiencias, encontrar las audiencias de Euder Arce Films. Y cuando digo las audiencias de Euder Arce Films es poder generarle al público una sensación de seguridad cuando acuda a la sala, porque también tenemos que hacer eso, tener una promesa de valor, que cuando la gente vaya a ver una película nuestra, sepa que se va a encontrar con una película que de una u otra manera va a cumplir con las expectativas, no solamente desde el punto técnico y artístico, sino de compromiso también.
Estamos, por un lado, en el lado de la ficción, pero también estamos haciendo historias como la que tenemos en este momento en cartelera, y seguimos como en esa dualidad de contar la realidad y también hacer ficción. Entonces hay que encontrar esas audiencias. Yo creo que esa es una de las tareas más importantes que estoy en este momento como comprometido. Trabajar para construir unas audiencias propias. Por eso te hablaba de la necesidad de construir nuestro propio público, porque al final, si las personas acuden a las salas de cine, el cine no necesitaría ni siquiera apoyo estatal. O sea, con que tú vayas una vez al año y compres una boleta de cine colombiano, cada colombiano con que hiciera eso, tendríamos una industria boyante, digamos, cinematográficamente hablando. Imagínate tú lo cerca y lo lejos que estamos de eso. Y ahí estoy trabajando como en un proyecto muy, muy profundo y muy serio alrededor de generar una campaña ¿para qué? Para construir esas audiencias, no solamente para Euder Arce Film, sino para el cine colombiano. Me parece que es importantísimo en este momento hacerlo, y entonces tenemos como la energía enfocada en eso, porque si no hay público, ¿para qué haces cine? Si el cine está hecho es para que lo vea el público, no es un capricho estético autoral. Una producción privada. Sí, no, o sea, el cine tiene que entenderse como eso, no es un capricho estético cultural. El cine solo tiene validación cuando tiene unas audiencias. Esa es una postura controversial para muchos, pero yo creo que el cine no puede ser un autorreflejo de uno mismo. El cine tiene que ser algo que llegue a las masas, porque desde su concepción siempre ha sido masivo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros ponemos en las masas y qué es lo que se digiere de la realidad con eso que nosotros ponemos? Eso ya es otra discusión. Pero el cine tiene que ser visto. Y esta ciudad necesita seguirse contando y seguir viéndose en historias que escapen a los estereotipos, porque eso ha sido otra de nuestras grandes debilidades, digamos, acudir al estereotipo para poder producir contenido que no refleja la realidad, y al final el público un poco como que termina alejándose porque no se siente representado. Esencial lo que nos está diciendo Euder Arce sobre el cine, la crisis actual de la cinematografía nacional, una crisis que obviamente fue afectada duramente por la pandemia, pero que venía también sufriendo el abandono, la ausencia, el desinterés y la falta de apoyo, no solo del gobierno nacional, de los gobiernos nacionales, sino del sector privado y de los grandes públicos que empezaron a mirar con desdén las producciones nuestras a pesar de la altísima calidad y las grandes exhibiciones de talento de nuestros actores y de nuestros productores en las grandes pantallas. Y esto debe llevarnos a una reflexión como sociedad, sin invocar aquí espíritus nacionalistas, ni que rechacen xenofóbicamente producciones extranjeras. Primero debemos apoyar lo nuestro. A partir de allí sabemos quiénes somos. Y hay una palabra que usted ha dicho ya reiteradamente en esta conversación, que es una campaña. Se requiere una campaña integral en nuestros niños para rescatar nuestros valores, para que aprendan los infantes desde pequeños que las producciones locales, regionales y nacionales son importantísimas si son documentales específicamente. Hacia allá debe ir una política pública que quiera provocar una verdadera revolución cultural. Escuchen esto. Las revoluciones surgen de las culturas. Y aquí no estamos hablando de revoluciones ideológicas. Toda sociedad necesita una revolución para avanzar. No revoluciones con tintes políticos e ideológicos. Revoluciones en el avance científico, tecnológico y cultural.
una verdadera transformación. Y eso está más allá del bien y del mal, de si usted es liberal, conservador, marxista, leninista, anarquista, ateo, creyente. Los valores y las identidades nuestras tienen que fortalecerse a través de las expresiones artísticas. Y esas revoluciones culturales solamente se logran cuando hay más que talento y voluntad, acompañamiento y respaldo de políticas públicas y de responsabilidad social por parte de los que poseen los grandes capitales. Y nosotros como ciudadanos tenemos también un sentido social de respaldar nuestro talento, de acompañarlo. Hay una pregunta que yo siempre le he querido hacer y que en una entrevista anterior se nos quedó en el tintero. ¿Cómo se relaciona la literatura con el cine en la actualidad? Por ejemplo, cuando usted va a producir una película, ¿se tiene en cuenta la producción literaria o el guión es directamente para el cine? ¿Cómo un director y un productor selecciona los contenidos que va a trabajar, que va a producir? Ok, bueno, ya que estamos hablando de audiencias, es muy interesante esa pregunta porque puede uno ilustrar muchas cosas. Primero, a nivel industrial, las grandes historias, las historias más exitosas de la historia del cine son adaptaciones que han venido de libros y de todo esto. Digamos que la literatura ha sido una fuente enorme y obviamente le lleva siglos, un montón de siglos a la cinematografía, ¿sí? Y hay un montón de mundos ahí, en ese montón de libros que hay, que imagínate, el montón de historias que existen. En Colombia salen 40 películas anuales más o menos. Yo creo que deben salir a la par unos 100 libros, 200 libros. Entonces, siempre hay una producción literaria mucho más amplia. Entonces, sí es muy importante, digamos, la literatura para, para encontrar, digamos, historias que son muy exitosas para las grandes masas. Usted lo puede comprobar con cosas como Harry Potter, como El Señor de los Anillos, y si quieres seguir escarbando, digamos, eso a nivel de blockbuster. Pero a nivel, digamos, de historias, a nivel de Colombia también, vamos encontrando que muchas de las películas también han venido de la literatura, Recientemente se hizo esto de Los Iniciados, que está en el universo de Mario Mendoza. Ya habían hecho una película de Mario que era Satanás, que también es una gran película colombiana. Y digamos, yo en este caso en particular, yo acabo de grabar, grabé hace un año y pico, está en postproducción en este momento, una historia que está basada en un libro de terror, del escritor de terror más importante que hay en Colombia, que se llama Álvaro Vanegas. Entonces, adquirimos derechos de este libro para poder hacer esta película de terror, suspenso, terror, que pronto estará también saliendo al aire. Entonces, ahí hay interesante. Entonces, esa fue mi aproximación inicialmente hacia la adaptación literaria, pero obviamente las historias las vas encontrando en la literatura. Muchas cosas las vas encontrando en la literatura, ¿sí? Entonces van apareciendo libros que te van llamando la atención y te les vas poniendo como el foco hacia adelante para decir, este libro me parece que puede ser una muy buena película. Adaptar no siempre es tan fácil. Requiere un proceso bastante complejo, digamos, de creatividad para poder armonizar muy bien la historia. No sé si recuerdas, por ejemplo, El olvido que seremos, viniendo de un libro, de esa dimensión de libro que es el segundo libro más importante de la historia de la literatura colombiana. O sea, eso después de 100 años de soledad, o sea, eso son palabras mayores, ¿sí? Y digamos que esta película logra un retrato pequeño, pero un retrato amigable del libro, ¿sí? Entonces siempre va a haber ese eterno debate si es mejor el libro o la tierra. Son dos lenguajes distintos. Y yo aquí particularmente he estado escarbando
escarbando y ¿qué? Y buscando historias. Hay un par de historias por ahí que me han llamado la atención y estoy como buscando, sigo buscando. Digamos que hace falta eso, ¿no? Hace falta como la posibilidad de que esos circuitos de creatividad se encuentren, ¿sí? ¿Tú cómo identificas dónde están los escritores aquí de esta ciudad? ¿Dónde te los encuentras? ¿Sí? Y eso que vivimos en una ciudad pequeña, pero no hay un circuito, no hay unos circuitos, digamos, que mantengan como esa dinámica de, de industria creativa, ¿no? Porque sabes que es distinto la industria creativa a la industria cultural. Eso no es como el mismo sancocho, ¿sí? O sea, la industria creativa es se basa básicamente en propiedad intelectual, ¿sí? Y en la creatividad como propiedad intelectual que te produce, desde la cual se producen unos elementos. La otra son transformación de unos bienes culturales para convertirlos en un producto cultural que comercializa. Entonces hace falta esos circuitos. Creo que eso es parte de lo necesario, porque no es solamente el libro, no es solamente encontrar el libro, yo creo que es encontrar el autor. ¿Sí? Esencial. No es solo el libro, sino el autor. Y en las regiones se requiere mucho estímulo. No el programa de estímulos, que es importante y que lo celebramos. Cuando hablamos aquí de estímulos, nos referimos a un apoyo permanente, a una política social estable, que potencie el talento desde nuestras comunidades. Los escritores existen, están. Los artistas se encuentran en los barrios cuando uno camina a las calles, ve el talento cuando visita un colegio, cuando está en las universidades. Nuestra gente es talentosa por naturaleza, pero se requiere sí una política pública integral que vaya identificando. Para poner un ejemplo, debemos reconocer que Colombia ha avanzado los últimos años en materia deportiva, con muchas cosas por hacer todavía. Pero en las disciplinas deportivas hoy nosotros vemos una evolución importante. Lo mismo se puede hacer con la cultura y con las artes, específicamente con el teatro, con el cine, con la literatura, con la pintura y con todas las artes, porque este es un país de artistas, es un país de muchísimo talento y nuestra región Caribe no escapa de ello. Los más grandes artistas, por algo, han nacido en esta tierra. Entonces, hacia allá debe ir orientada una nueva sensibilidad social si lo que se quiere es mejorar nuestra cultura, por todo el impacto que tiene en la gente la capacidad de mostrar y compartir su talento. Hay algo, Euder Arce, hablando a propósito, cuando usted habla, lo pone a uno a imaginarse escenarios, principalmente esas grandes producciones a nivel internacional, sabemos que son producciones privadas, en las que muy pocas veces hay participación de estados y gobiernos, y me refiero a esa industria norteamericana que es altamente privada, porque en Europa sí se da mucho el apoyo, el estímulo, principalmente en Francia, en Alemania y en España, de producciones que tienen inclusive fondos y recursos públicos. Ojalá nos estén oyendo aquí los que hacen parte de la Secretaría de Cultura y de los ministerios para que vieran esos grandes modelos y cómo se puede compaginar la inversión social con recursos del erario, pero también con responsabilidad y patrocinio de las empresas. Alguien dirá, un país que tiene un 50% de pobreza debe estar más ocupado en resolver el hambre antes que dedicarse al arte. Pero es que el arte es lo que puede superar el hambre. Cuando encontramos un genio y un artista tiene una afectación positiva sobre su familia y sobre su comunidad, aquella aspiración de la economía naranja, de la cual yo he sido muy crítico, porque quedó, parece que en el papel, y la excusa ha sido que la pandemia se la comió. Hay una ley de la economía naranja que rescata la producción.
Esto no podemos estar aquí cambiando cada vez que cambia el gobierno de visión y de perspectiva. Aquí hay que construir políticas públicas estatales, distinguir las funciones del Estado de las funciones de gobierno, y los gobiernos deben responder a las misiones constitucionales que son asuntos de Estado. Pero bueno, la pregunta que le quiero hacer, mi querido director Euder, es para ir concluyendo ya, porque es que cuando las conversaciones son buenas el tiempo se va volando. Volviendo al documental. Y es que a mí el documental me despierta una sensibilidad por su carácter didáctico y pedagógico. ¿Qué se puede hacer para estimular una mayor producción de documentales y que puedan llegar a las salas comerciales? Mira, ese es digamos, para un poco recapitular información. Digamos que hay un esfuerzo, yo siento que hay un esfuerzo, digamos, en términos de política pública, a nivel de Estado colombiano se ha hecho un esfuerzo, se han ganado premios, digamos el recaudo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico ayuda a generar subvenciones, pues con eso se hace el 50% de las películas que se hacen en Colombia. Evidentemente es insuficiente, pues porque hay una demanda mucho más alta y el recaudo no es tan alto. Entonces, lo mismo siento que pasa, por ejemplo, a nivel distrital, por ejemplo. ¿Qué pasa con eso? Que los estímulos son tan importantes que te permiten descubrir, por ejemplo, joyas que hay, digamos, en ese proceso, digamos. Y te das cuenta cuando tienes la oportunidad de participar como jurado en este tipo de convocatorias y todo eso. Te llegan unas cosas y dices, caray, qué vaina tan chévere. Incluso tú como productor dices, debería buscar para ver cómo ayudo a producir esto. ¿Me entiendes? O sea, sí hay muy buenas historias cocinándose. Yo creo que el foco está en, fortalecer mucho más esas convocatorias de estímulos, ¿sí? Fortalecerlo de manera real es generarle más músculo financiero porque de verdad se puede, digamos, hacer un esfuerzo financiero mucho más alto para que haya más posibilidades y se pueda hacer producción de mayor calidad cada vez, digamos, a nivel regional y nacional, engrosar esos fondos. Dos, estimular al privado. En algún momento te dije, mira, por ejemplo, El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos era una película que nadie quería hacer, ¿sí? Se hizo gracias a un crédito bancario. Pues imagínate tú, el nivel de madurez que tiene esta industria en Estados Unidos, que los bancos son los que financian las películas en Estados Unidos, como cualquier otra relación comercial. El señor del banco, la Warner se va y le dice, este año necesito $600 millones. Y es el banco el que se los presta, no son los Warner, que ya no están los Warner, porque ya salieron todos, digamos, murieron todos, que sacan de su bolsillo para hacer su película. Eso sucede todavía aquí en el mundo, en la mortalidad, que uno se saca del bolsillo para hacer sus películas. Pero allá, digamos, el estímulo del privado es vincular al privado, que el privado entienda también que participar de la industria audiovisual es una forma también de que el país crezca, se perciba de otra manera. Yo creo que gran parte de toda esta nueva imagen que tenemos del país está justamente construida alrededor del audiovisual. El audiovisual tiene mucho que ver con todo el cambio de percepción que tiene la nación. No solamente es apagar la guerra, porque la guerra siempre ha estado de una u otra manera, pero la percepción, como se concibe y se ve el país, ya empieza a ser distinta. Ya, por ejemplo, no vemos a Bogotá con un color templado y una gallina por ahí, sino que se vienen a hacer una película acá y ya la muestran como lo que es, una ciudad moderna, una ciudad latinoamericana, purgante, picante, lo mismo con estas ciudades. Entonces creo que en ese sentido el privado debe tener por un lado,
los estímulos, fortalecerlos y meterles cada vez más músculo financiero. Hay que ir buscando eso. 2, el privado, acercarlo, pero acercarlo de manera seria, como se acerca a cualquier evento, decirle, venga, yo creo que ahí esa convocatoria se puede hacer desde lo público, porque el privado siempre es desconfiado y el señor no sale de allá de su oficina porque tiene muchas cosas que hacer. Entonces, acercarlo a los creadores no es tan fácil. Digamos, eso requiere de un liderazgo estatal que decirle, venga señores, que vamos a hacer esto, podemos hacerlo conjuntamente, Estados o privados, vamos a hacer algo con el tema creativo. Así nacen los grandes monumentos, ¿cierto? Así nacen, porque es un privado el que los paga, ¿sí? A petición del público, de la cosa pública. Y yo creo que el tercer punto, y no menos importante, es lo que te decía, embarcarnos en una campaña, los medios de comunicación, toda la sociedad civil, en una reflexión profunda en que tenemos que construir nuestras audiencias y acercarnos a ver las películas que estamos sacando. Nosotros necesitamos que el público colombiano vaya a sus salas de cine, aprovechar la cinemateca que está aquí, aprovechar todos los teatros que hay. Cuando hay una película, hay que ir a verla, Hay películas, nos hemos perdido por ese prejuicio un montón de películas colombianas maravillosas, increíbles. Hemos perdido la oportunidad de ver un centenar de películas colombianas maravillosas que se han perdido porque estamos creyendo que el cine colombiano es un género, por así decirlo. Todo el mundo dice, no, es que es una película colombiana. Y eso le resta valor. Cuando tú dices, eso es una película colombiana, es como si entendieras que ser colombiano es ser menor. Y no es así. O sea, ser colombiano es un orgullo y nuestra cinematografía tiene que ser un orgullo y lo que hacemos aquí en la ciudad tiene que ser motivo de orgullo. Porque lo que te dije, estas industrias no están prefabricadas, se van construyendo. Y unas sociedades que tienen unas cinematografías fuertes son sociedades más fuertes, más cohesionadas. Y ya que lo decías en algún momento, digamos, en un momento en el que la sociedad cada vez está más distante de los axiomas fundantes, o sea, no se puede perder una sociedad no se puede construir sin un esquema de valor, ¿sí? Porque si no, no hay cómo construir reglas afines, diría Habermas. ¿Sobre qué base se va a sustentar ese contrato social que tenemos si no hay unos valores fundantes alrededor de eso? Y esos valores fundantes se ponen es en el cine. Por eso los americanos tienen su orgullo americano y creen que salir a salvar el planeta si vienen los extraterrestres. Así no sean capaces, pero ellos creen muy consecuentemente, cualquier ciudadano americano se siente con esa... Y si no acuden a Thor, si no pueden, ¿no? con esa vida. Y lo mismo pasa como con muchas realidades. Si ves el francés, siempre dentro de la película hay un acervo del intelectual y de la buena vida y de todo esto. Y así vas encontrando, si el español tiene como esa área, entonces, ¿cuál es nuestra cinematografía y nuestros personajes? Muchísimas gracias, Euder Arce, por ilustrarnos. Y no olviden la última invitación en 20 segundos para ver el documental. Bueno, que vayan todos masivamente a ver Sara Neida Tomasa y las otras. Búsquenlo por internet. Si están en Medellín, las personas que puedan llamar a Medellín, cuando esté nuevamente programada acá en la Cinemateca, los que tengan familiares en Bogotá, los que tengan familiares en Cali, en Manizales, decirles, hay una película fabulosa de unas mujeres resilientes y resistentes de los Montes de María que nos muestran otra realidad de este país y vale la pena ir a verla. Entonces, esa es la invitación a toda la audiencia de CTV para que sigan viendo nuestros contenidos y los contenidos de toda la gente que hace cine y televisión en este país. Nuevamente, muchas gracias, Euder Arce, por su presencia hoy con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Lo hemos visto, el cine, como toda expresión del arte, requiere una puesta en escena que sea retribuida por una apuesta social. Voy a repetir esta frase. Una puesta en escena
que sea retribuida por una apuesta social. La realidad, cuando tiene un sentido descriptivo del contexto y del entorno, puede generar nuevas sensibilidades que estimulen las grandes transformaciones que espera la sociedad. Y allí el arte y la cultura son esenciales. Tanto el arte como la cultura son signos evidentes del estado espiritual de un contexto humano, porque se cultiva el espíritu cuando se escucha una buena historia, cuando se comparte una narración y también cuando se es capaz de superar la realidad desde la ficción. Si al contrario la realidad supera la ficción, entonces el documental no es menos interesante. Es hora de apoyar el talento nacional. Nosotros podemos contribuir a cambiar ese estigma de que la película nacional no es buena. Eso no es cierto. La película nacional tiene otra visión del mundo, tiene otra descripción del mundo, y lo que le da el valor de bueno o malo es la capacidad que tiene el intérprete de comprender su mensaje y de valorar el esfuerzo y la puesta en escena de nuestro talento. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.